Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la actualidad, pendientes de las últimas órdenes por parte de Donald Trump, también las amenazas a Europa, a China, incluso a Rusia, presionando a Vladimir Putin con más sanciones. Miraremos precisamente a la tensión en Europa con declaraciones por parte de Valdis Dombrovskis, respuestas por parte de Kaja Kallas, también en lo que refiere a la política exterior. Miraremos a Claudia Sheinbaum, miraremos presidente de Panamá, que responde a Donald Trump precisamente por esta posible adquisición del canal de Panamá, y pendientes, por supuesto, del conflicto en Ucrania con Rusia, que se abre, dice que hay una ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo sobre Ucrania, un acuerdo con Donald Trump, mientras que siguen los ataques, más de 60 drones en esta madrugada. Empezamos mirando precisamente al presidente de Estados Unidos, que aunque muchas de las ideas del propio Trump en política exterior se perciben como impactantes, como peligrosas, Estados Unidos está en proceso de adoptar estas iniciativas, lo que indica que la élite de Estados Unidos ha dado al republicano mandato para restaurar el poder del país en el mundo. Es lo que opina el profesor de la Escuela Superior de Economía de Rusia. En un artículo publicado en Russia in Global Affairs, el experto afirma que la ausencia de una reacción negativa por parte del establishment demuestra que es consciente de la opción de una crisis sistémica de la globalización americana, con su colapso parcial, por lo que cuenta de antemano con un plan de reserva. Dicen que ha llegado un momento en que se corría el peligro de perder el control sobre el desarrollo del mundo global. Esto condicionó no solo la segunda, sino posiblemente la primera llegada de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, dice que la primera vez su función era únicamente sacudir el sistema político. Ahora posiblemente estamos hablando de una ruptura más profunda de tendencias desfavorables, es lo que sostiene el politólogo, hablando de que Donald Trump va contra todo el mundo, contra China, contra Europa, contra Rusia, también, en este caso, contra Canadá. Precisamente ponemos el foco en Europa, también lo hacía el presidente de Estados Unidos, dice que la Unión Europea es una firme candidata a aranceles en este 2025, que los productos que lleguen de la Unión Europea pueden sufrir aranceles sin dar la cifra de ese castigo comercial. Decía Trump que hay 350.000 millones de déficit y que la balanza está muy desequilibrada. Añade que el gasto en defensa sigue siendo insuficiente. Dice que el vicepresidente que la Unión Europea debe pagar más, y volvía a señalar que Estados Unidos está pagando mucho más y que no son estúpidos. Para Trump el objetivo del 2% del PIB en defensa es ridículo. Dice que tendría que alcanzarse por lo menos el 5%, para que se hagan una idea. El objetivo de España es un 2%, pero para 2029 ahora mismo estamos en el 1,2%. Trump ya amenaza a Europa, dice que estamos tratando muy mal a Estados Unidos. Is an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for terror. Un Trump que considera probables nuevas sanciones, y Rusia no negocia con Ucrania. El presidente Trump decía que es posible que se impongan nuevas sanciones contra Moscú si no negocian el fin de la guerra contra Ucrania. Le preguntaban sobre esta cuestión y decía parece probable, es lo que apuntaba en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Dice que la guerra nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente, es lo que reiteraba una vez más, apuntando a que Estados Unidos va a examinar la opción de continuar con la ayuda militar a Kiev, que asciende a decenas de miles de millones de dólares desde que Rusia y Ucrania comenzaron el conflicto en febrero de 2022. Decía que están hablando con Zelensky y que hablarán muy pronto con el presidente ruso Vladimir Putin. Veremos qué pasa. Trump amenaza con sanciones a Rusia. Union should be paying a lot more than they're paying, because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean. The European Union should equalize. We're in there for $200 billion more than the European Union. I mean, what are we, stupid? I guess the answer is yes, because they must think so. But the European Union takes advantage of us tremendously on trade. And they now take advantage of, and always have. If I didn't get involved years ago, my first term, one of the first things I noticed was that they're not paying enough. They're not paying, and a lot of those countries weren't even paying. President Zelensky would like to have peace. He's told me that very strongly. He'd like to have peace, but it takes two to tango. We'll see what happens. Anytime they want, I'll meet. I'd like to see that end. Millions of people are being killed, and they're being killed. It's a vicious situation, and they're now largely soldiers. A lot of people have been killed in the cities. They look like demolition sites. Buildings, massive buildings bombed and
coming down. The thing with Ukraine is that many more people died than you're reporting. You're not reporting the real numbers, and I'm not blaming you for that. I'm blaming maybe our government. También miramos la reacción en Europa. Hablaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Decía que negociarán, pero que van a ser pragmáticos con sus valores. Dice que la pertenencia a los acuerdos de París sigue estando encima de la mesa. Europa buscará negociar con Estados Unidos, lo dice von der Leyen. Hay mucho en juego para ambas partes. Así que nuestra primera prioridad será comprometernos pronto, debatir los intereses comunes y estar dispuestos a negociar. Seremos pragmáticos, pero también siempre mantendremos nuestros principios, protegeremos nuestros intereses y defenderemos nuestros valores, porque esto es el estilo europeo. Las reglas del juego entre las potencias mundiales están cambiando. No debemos dar nada por sentado. Miramos también al comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis. Apostaba este miércoles por formar una alianza de democracias, entre las que incluyó a Estados Unidos, liderados por Donald Trump, frente a un eje de autocracias que busca formar la Rusia de Putin. Dombrovskis dice que Europa tiene que reaccionar, tiene que gastar más y que Rusia habla abiertamente de invadir otros países. Este es el aviso por parte de Europa. Clearly, it's first and foremost for Europe to react. And given the fact that Russia is openly talking about invading other countries if they are successful in Ukraine, it's on one hand important to provide all the necessary support for Ukraine, that they can defend themselves, because they are also actually defending us, but also to ramp up our own defense capacities and defense industry. And talking about defense spending, you mentioned those 5%. So for countries which are bordering Russia or Ukraine, like Baltic states, like Poland, they are already raising defense spending to about 3% of GDP and aiming for 4%. So it just has become a necessity. So we were reaping this peace benefit maybe since the end of the Cold War, when the world could afford spend less on defense and spend more on something else. But now with Russia behaving like an aggressor, that has changed. And so we have to change as well. Decía Dombrovskis que debemos mirar más allá de Rusia. Si se está formando una especie de eje de autocracias, es importante, dice, que tengamos también una alianza de democracias para contrarrestarlo. Y ahí esa cooperación con Estados Unidos y otros socios en el G7 y otros foros será muy crítica. Es lo que afirmaba en el panel organizado en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, centrado en las relaciones con Rusia. Subrayaba que Rusia no está sola y está encontrando aliados. Entre ellos citaba a Corea del Norte, que ya ha enviado tropas a la guerra del Kremlin, o a Irán, proveedor de sistemas militares como por ejemplo los drones, a Moscú. También hablamos de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Afirmaba este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene razón cuando sostiene que los países de la Unión Europea no gastan lo suficiente en defensa. Decía Kallas, el presidente Trump tiene razón al decir que no gastamos lo suficiente, es hora de invertir. Agregaba que Estados Unidos debe seguir siendo el aliado más fuerte de Europa. En la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa, Kallas se refirió a las ya conocidas amenazas de Trump a los países europeos por su resistencia a aumentar el gasto en defensa como parte del esfuerzo común de la OTAN. Mientras tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales. La decisión llega un día después de que el magnate asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportación de migrantes en la historia del país. De nuevo, hubo una derogación de una directriz de Biden que evitaba redadas en estos lugares. Trump ha señalado que no es que busque inmigrantes de alta formación como los ingenieros, sino personas de todos los niveles económicos, pero que no vengan a Estados Unidos a hacer el mal. We also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do. But I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. And HB1, I know the program very well. I use the program. Maitre d's, wine, experts,
even waiters, high quality waiters. La administración de Donald Trump, que ha ampliado este martes los poderes de los funcionarios de inmigración y control de aduanas, permitiéndoles deportar de Estados Unidos a inmigrantes indocumentados bajo el llamado procedimiento de expulsión acelerada, es decir, sin una decisión judicial. De ese modo, el Departamento de Seguridad Nacional podrá deportar con mayor rapidez a los inmigrantes que no puedan demostrar que han estado en el territorio estadounidense más de 2 años. Anteriormente, esa práctica se implementaba principalmente en los estados del sur, la zona de Estados Unidos con un mayor flujo de inmigrantes ilegales, según señala The New York Times. Sin embargo, la nueva normativa permite implementarla en todo Estados Unidos. Dice que el efecto de este cambio será mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, al tiempo que reducirá los costes gubernamentales al facilitar determinaciones rápidas en materia de inmigración. Es lo que reza el documento publicado el 21 de enero. También miramos a México con su presidenta Claudia Sheinbaum, que subraya que siempre van a actuar con cabeza fría y que la presidencia de la República expulsará a sus países a todos los inmigrantes extranjeros que se vean afectados por estos decretos. Dice además que se acaba con el derecho de la ciudadanía por nacer en Estados Unidos. Una Claudia Sheinbaum que advierte de esta forma a Donald Trump. Dice que van a defender siempre la soberanía de México. Que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. También les contamos la respuesta del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Ha dicho que el Canal de Panamá no fue un regalo de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump amenazara con recuperarlo durante su discurso inaugural. Decía, rechazamos en su totalidad todo lo que ha dicho el señor Donald Trump. Primero, porque es falso, y segundo, porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. Es lo que apuntaba en un panel en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Decía que el Canal de Panamá no fue una concesión ni un regalo de Estados Unidos. También hablamos de Víctor Orbán. El primer ministro húngaro afirma que ni la Unión Europea ni Ucrania entienden que con Trump todo ha cambiado muy deprisa. Dice Víctor Orbán que ni la Unión Europea ni Ucrania han entendido lo que significa el cambio en la política internacional que ha supuesto la elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Decía, literalmente, en 2 lugares del mundo todavía no han visto que todo ha cambiado muy deprisa. Uno es Bruselas, que todavía continúa la política y retórica de guerra, pero todavía necesitan tiempo para adaptarse a la nueva situación. Es lo que decía tras reunirse con su homólogo eslovaco, con Robert Fico. También pendientes de España, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se abre, como otros países, a enviar tropas a Ucrania para una eventual fuerza de paz tras un acuerdo que ponga fin a la guerra que está a punto de cumplir 3 meses. Le preguntaban por esto a Pedro Sánchez y decía, es pronto para responder, pero España está comprometida. Ha recordado que España está siempre comprometida en dar seguridad a nuestros aliados y, por supuesto, a nuestros Estados miembros. Decía, lo estamos haciendo en Eslovaquia, en Rumanía, en Bulgaria, en Letonia y Lituania y en muchos otros. Es lo que manifestaba en el Foro Económico Mundial. Se abre a enviar tropas a Ucrania en una fuerza de paz, dice. También miramos a Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este miércoles que Moscú ve una pequeña ventana de oportunidad para forjar acuerdos con la nueva administración estadounidense del presidente Donald Trump. Es lo que informa la agencia de noticias Interfax. Decía, literalmente, no podemos decir nada hoy sobre el grado de capacidad de negociación con la administración entrante, pero aún así, comparado con la desesperanza que tenían con la anterior, con la del jefe de la Casa Blanca, con Joe Biden, dice que hay una ventana de oportunidad, aunque pequeña, para llegar a posibles acuerdos. En este sentido, Ryabkov, según la agencia Interfax, dice que son más optimistas, que ven una fuente, una ventana de oportunidad para alcanzar acuerdos con Estados Unidos. Precisamente Rusia y Uzbekistán, que han firmado este miércoles un programa de asociación estratégica militar para 2026 hasta 2030 y un plan de cooperación entre sus ministerios de defensa para este año. Los documentos fueron firmados hoy durante la visita oficial a la República Centroasiática del ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, según informan agencias locales. Dicen que Rusia y Uzbekistán son socios estratégicos y amigos desde hace largo tiempo. Belousov destacaba que esto es especialmente importante dada la situación internacional. Sobre ello que la cooperación entre Moscú y Tashkent tiene una notable influencia a la hora de garantizar la seguridad en la región de Asia Central.
También miramos a Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana ha dicho este miércoles que Rusia había lanzado un ataque nocturno contra el país con 99 drones, de los cuales 65 han sido derribados y otros 30 desaparecieron de radar sin alcanzar sus objetivos. Es lo que informa la agencia Reuters. La Fuerza Aérea informó de daños en 6 regiones de Ucrania como resultado de este ataque. En los últimos meses, Rusia ha atacado a su vecino casi a diario con aviones no tripulados. Y terminamos echando el vistazo, mirando a Irán. Un avión de la Fuerza Aérea iraní se estrelló en la provincia de Hamadán. Ambos pilotos están vivos, es lo que anuncia el gobernador de la provincia, Hamze Emrai. Según él, citado por la agencia IRNA, el accidente se produjo en la región de Kabu Drahan, en el norte de la provincia. Dice que afortunadamente ambos pilotos lograron eyectarse antes de caer, es lo que añade el vicegobernador. No se especifica el tipo ni la marca de la aeronave. Como señala otra fuente de la agencia, ambos pilotos fueron trasladados al hospital con heridas leves. Un avión militar iraní se estrella mientras los pilotos sobreviven. Pendientes de más noticias, mirando por supuesto al foro de Davos, pendientes también del impacto que está teniendo en los mercados la llegada de Donald Trump. Enseguida todas las claves, ponte la acción de la mano de Eva Villanueva. ¿Qué cuento?